Grecia celebra 188 años de su fundación como pueblo. Grecia celebra 188 años de su fundación como pueblo. Y es que, ¿cómo nace Grecia? ¿Cómo es que se crea que sea el nombre de Grecia? Acompáñenme para contarles esta historia. Y hoy me encuentro con Franco porque Grecia celebra sus 188 años de la fundación como pueblo. Grecia se fundó el 27 de abril de 1838 como pueblo. Hace 188 años. Sí. ¿Y usted sabe por qué se llamó Grecia? Se llamó Grecia porque hay dos versiones. Una, porque hay un país en Europa que se llama Grecia. Entonces le querían poner como el país europeo Grecia. Sí. ¿Dónde está ese país? En Europa. En Europa. Y otra leyenda es porque había una finca que se llamaba Finca Grecia. Entonces la gente lo conocía como el lugar donde estaba la Finca Grecia. Sí, estaba Grecia. ¿Ves? Como eso. Y fue fundado el 27 de abril de 1838. Muy bien. Y bueno, hoy 27 de abril celebramos el día de la fundación de Grecia como pueblo. Grecia, el nombre de Grecia, ¿por qué se llama Grecia? Juan Lara Zamora fue quien tenía esta finca llamada Grecia. Algunos dicen que es porque la finca era muy conocida en la zona, entonces la gente le llamaba la finca Grecia. Pero otros también dicen que en esos años los griegos, el país de Europa, querían separarse de los turcos. Entonces, en homenaje a esa libertad, querían darle ese homenaje a la Grecia del país europeo. Y es que antes de ser Grecia, aquí era conocido como los potreros del Púas. ¿Y cómo nace la historia? Se habla que en los años de 1780 a 1820, los primeros pobladores venían del lado de Heredia, Alajuela, Barba, buscando zonas donde poder hacer siembras y un lugar que fuera apto para este tipo de agricultura. Por eso, al llegar a esta zona, buscaban cerca de ríos una planicie que les permitiera desarrollar la agricultura. Para el año de 1821 se da la independencia de Costa Rica y es durante esa época en que ha ido ese crecimiento de los pobladores en esta zona. Y no es que todos estaban aquí cerquita, sino que habían diferentes zonas, en la de Tacares, de Sarchí, de esta zona de aquí, y era donde los pobladores se venían a ir instalando poco a poco. Por eso era en medio del bosque que estaban ellos ubicados. Para el año de 1820, don Francisco Serrano compró más de 100 manzanas de terreno y es donde estamos aquí. Él lo dedicó para que se creara aquí la plaza, la iglesia, era el lugar donde quería él empezar a construir el pueblo. Pero sería hasta el 26 de octubre de 1828 en el que ellos decidieron, mira, ya tenemos varios años, ¿por qué no nos hacemos y nos juntamos, creamos una ermita para poder compartir como comunidad? Y es así que el 26 de octubre de 1828, los vecinos, que eran más de 1000 habitantes en 176 casas, mandaron un comunicado, una solicitud a la municipalidad San Juan Nepomuceno de Alajuela para fundar el lugar y crear una ermita. Pero entonces, ¿por qué se duró más de 10 años en esa solicitud? Recordemos que Costa Rica venía recién independizándose y apenas estaba empezando a organizarse. Era 1821 y a 1828, 7 años en el que el país apenas estaba empezando con toda esa organización. Entonces los trámites no eran tan sencillos como tal vez puede ser hoy en día. Entonces de 1828 a 1838, durante esos 10 años, la vida aquí continuó normal. Siguieron casándose, naciendo, muriendo gente y desarrollando la agricultura. También se habla que para esa época, como estaban tan lejos, no era que todos estaban cerca, y algunos querían hacer el pueblo en Tacares, otros querían en el Agualote, otros querían en Sarchí, y no había ubicación de cuál iba a ser el centro poblacional para Grecia. También se habla que como era una ermita lo que querían crear, estaban realmente en ese momento con la capacidad de pagar un salario para el sacerdote. Eran parte de las razones por las que duraron esos 10 años sin poder crear esta fundación. Y bueno, el milagro llegó y es así como el 27 de abril de 1838 se dio la fundación de Grecia como pueblo. Esto en la Asamblea Constituyente en Heredia, mediante el decreto 69, donde los diputados Raimundo Trejos y Félix Sancho oficializaron a los vecinos del otro lado del Púas y le pusieron el pueblo de Grecia. En ese entonces, el jefe de Estado que dio vida fue don Manuel Aguilar Chacón, quien fue fusilado un mes después.
Para ese entonces, don Francisco Serrano empezó a vender a 5 pesos los terrenos para que la gente de las montañas pudiera venir a vivir más cerca y así empezar a crear esa comunidad cerquita de lo que es hoy aquí Grecia. Si bien la idea era construir la ermita, no se dio en 1838, sino hasta 1840 se construiría esa primera iglesia, que no fue ni de metal ni de piedra como hoy esta iglesia que tenemos, sino que fue de paja y madera, y se ubicó en lo que hoy es la parada de autobuses del mercado municipal de Grecia. Y un dato interesante es que para 1938, en el primeros 100 años de fundación, fue cuando se instaló el obelisco que durante muchos años estuvo ubicado aquí en el Parque de Grecia. Y bueno, ¿cómo celebra Grecia su fundación? El 27 de abril siempre ha sido una fecha importante para todos los griegos y muchas veces se confunde como el día de la fundación como Cantón, que eso se dio hasta muchos años después, en octubre, pero eso lo veremos posteriormente en otro video. Y es que también Grecia es una ciudad muy visitada por muchas personas y muy concurrida. Todos los 27 de abril durante muchos años se celebró desfiles donde las personas venían y disfrutaban, pero ¿qué pasó? Lastimosamente la gente ya dejó de asistir, ya no era la misma cantidad de bandas que se apuntaban, entonces ya en estos años ya no se hace la misma cantidad de desfiles. Vamos a ver cómo ha sido los últimos 10 años y las celebraciones aquí en Grecia. Iniciamos con el año 2017, uno de los últimos desfiles bastante concurridos, contó con la presencia del entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís. En el año 2017 fue uno de los desfiles muy concurridos. Para el año 2018 ya era de los primeros desfiles donde la gente no venía a apoyar, iniciaba desde la Escuela Simón Bolívar hasta aquí, hasta la iglesia, y eran pues poquitas las bandas y también poquita la asistencia que tuvo para esos años. Ya empezaba a dar marcha de lo que la gente pues dejó de apoyar en ese entonces a los desfiles. Para el 2019 lo que se hizo fue invitar a bandas de otros cantones como la banda de Orotina para que hicieran su presentación. Ellos desfilaron, si bien desde la escuela hasta el parque, hicieron un show, una presentación artística aquí en el Boulevard. En el año 2020 sí vino la época del COVID, por lo que no hubo desfile. En ese entonces se realizó una maratónica con ayuda de la municipalidad para poder colaborar y recaudar fondos, en este caso para hacer donativos a las personas que estaban pasando en ese momento situaciones económicas y no tenían diario. Entonces se realizó esta actividad en la iglesia Oasis con músicos y artistas de aquí de Grecia para poderles donar un diario a las personas que estaban pasando mala situación durante la época del COVID. 2021 no se realizó ningún evento, simplemente fue una fecha, estaba recién el COVID, entonces para el 2021 no se realizó. En el 2022 se realizó un acto artístico, en este caso solamente en la Escuela Simón Bolívar se realizó un acto cultural. Ya no había desfiles, estaba terminando de pasar la época de pandemia. El 2023 fueron actividades culturales, aquí se montó una tarima igual, donde se realizaron actividades culturales en el parque. Ya era el inicio de la nueva forma de celebrarse mediante actos cívicos y actividades culturales, artísticas, bailes típicos aquí en el Boulevard. En el 2024 sería el último desfile que se realizó como tal. Igual era muy poca la cantidad de personas, ya la gente no venía, no asistía, y por lo que se decidió que ese fuera el último año en que se hiciera un desfile como tal. En el año 2025, hace un año, pues se realizó una presentación de la banda municipal de Zarcero, esta banda que muchas veces ha ido ya a desfiles internacionales. Bueno, ellos vinieron este año y hicieron también su presentación junto a la banda municipal de Grecia. Fue también una actividad cultural. Y este año, bueno, ¿qué tal? Si vamos a ver cómo se celebra este 2026 aquí, el 188 aniversario de la fundación de Grecia como pueblo.
Bueno, como ven, Grecia es muy visitado por turistas, tanto nacionales como extranjeros, así que la gente viene a aprovechar a tomarse la foto de recuerdo aquí en las córporeas, o sea, en las letras de Grecia. Estas letras son dedicadas a cada uno de los cantones de Grecia, como vemos ahí, las máscaras de San Roque, la Virgen de los Ángeles en Los Ángeles, Ucapé, cada uno de los cantones de Grecia están ahí representados en sus letras. También parte de lo que vemos aquí en el parque es la decoración y las pinturas dedicadas a Grecia. Y bueno, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado esta historia, cómo celebramos el 188 aniversario de la fundación de Grecia como pueblo. Les invito para que se suscriban a mi canal y conocer más historias, porque viene una serie muy interesante que voy a compartir con todos ustedes. Así que suscríbase en mi canal de Carlos Garita 86 y visita mi sitio web carlosgarita.com.